Suscríbete a la Panterita. Buenos días, saludo para todos. Arrancamos Cardenal Deportivo. Fede Arias, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, buen día. Hola, Dani, ¿qué tal? Buen día, Ariel. Ya se viene Bruno en cualquier momento. Estamos en contacto ahora con Hugo Vigray, socio del Olimpia. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un saludo para todos los amigos de la mesa. Bien por acá. Bueno, Hugo, te contactábamos porque hiciste la entrevista a Marco Trovato, que Marco Trovato ahora justamente está reproduciendo también a través de sus redes sociales, dando al expresidente, entiendo, su punto de vista respecto a lo que se viene en Olimpia, la asamblea de hoy. Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué podés destacarnos de esa entrevista, Hugo? Sí, cómo no. La entrevista surgió de parte de él, ¿verdad? Él me consultó si yo podría hacerle una entrevista porque él tenía la necesidad de evacuar todas las consultas que los olimpistas nos venimos haciendo desde hace tiempo. Yo le pregunté si había algún tema específico que él quisiera tratar o porque a mí como periodista me gustaría más que nada hacer mis propias preguntas, es decir, que yo pueda hacer preguntas libremente. Y me dijo sin condiciones. Y entonces así llegamos a un acuerdo, me fui, le hice la entrevista y está ahora en el aire, creo que continúa todavía en el aire, está ahí en las redes, ¿verdad? En donde se habló de todo, se habló de la situación actual de Olimpia, acerca de su historial como directivo en el Olimpia, su relación con la, ¿cómo se llama? Con los Olimpia, no la escuela de fútbol, con las inferiores, ¿verdad? Y las deudas, y cómo se llegó a esta situación, cómo él considera que se sale, un montón de cosas, ¿no? Es decir, tocamos de una manera muy abarcativa todos los problemas que se vinculan al Olimpia y que de alguna manera lo vinculan a él, ¿verdad? Yo lo vi muy sereno, muy tranquilo, habló de todo, francamente. Yo había llevado una batería de preguntas para hacerle, sin embargo, algunas no necesité hacerlas porque él mismo las iba encarando, entonces solamente ya hacía repreguntas, ¿verdad? Asume su responsabilidad acerca del nivel de deuda que tuvo el Olimpia, porque la hizo en su carácter de presidente. Le dije yo que había cuestionamientos acerca de que algunas de ellas supuestamente las hizo sin respaldo de comisión directiva, entonces me dijo él que el estatuto le habilitaba a hacer algunos gastos con aprobación simplemente de la presidencia y del tesorero, ¿verdad? Y que en efecto hubo algunos créditos que tuvieron que decidir ellos porque el Olimpia es un club que te demanda día a día, algo que todos los que estamos relacionados con el deporte sabemos, desde la escuela de Osvaldo Domínguez que decía siempre el Olimpia es 24 horas y mucho más, ¿verdad? No te exige no te exige solamente horas de oficina, sino tu vida entera. Y eso fue, entonces había cuestiones así que aprobadas por el estatuto que él podía hacer, ¿verdad? Le pregunté si se va a ir hoy a la asamblea, me dijo que si le llaman y le piden, él se va, ¿verdad? Y que va a ayudar a la directiva actual y a quien corresponda a salir de este pozo y a poner lo que hay que poner para que el Olimpia pueda sacar cabeza de nuevo, porque en este momento lo que tiene es un problema financiero, no económico. El club tiene suficiente respaldo económico para enfrentar la situación, pero hay un problema real que es de plata, ¿verdad? Entonces yo le pregunté que haga la diferencia entre la cuestión económica y financiera y me respondió, creo que respondió todas las preguntas. Hablamos del TAS, de eso no hay novedades prácticamente porque él hizo la apelación, eso ya está en el TAS y corre por esa vía, ¿verdad? Entonces, muchas novedades sobre eso no hay. Entonces, Hugo, lo nuevo sería lo referente a la habilitación que él tiene como presidente de recurrir a algunos créditos por estatuto sin necesidad de contar con, digamos, con la venia de toda la comisión directiva. Él dice que eso está aprobado por estatuto. De hecho, yo creo que tiene que ser así. Hay cualquier institución, pongamos por caso la Municipalidad de Asunción, tiene, por ejemplo, la posibilidad de hacer gastos directos hasta un determinado monto y pasado ese monto tiene que tener aprobación de la Junta Municipal, ¿verdad? Supongo que es así. Yo no conozco puntualmente el tema del estatuto del Club Olimpia, de esa parte, pero él me respondió de esa manera, que él estaba aprobado, o sea, todo lo que hizo lo hizo aprobado por el estatuto, estatutariamente tiene respaldo, ¿verdad? Le pregunté si hay garantías, es decir, si algunos directivos del Olimpia salieron como garantes de esos préstamos, y me dijo que sí, que tienen su garantía y la de otros directivos la mayoría de los casos.
Bueno, Hugo, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable. Por favor, un abrazo para todos. Saludos. Gracias, Hugo Vigray, Gracias. periodista, socio de la Olimpia también, hizo una entrevista a Marco Trovato y bueno, tenemos su versión en función a cómo se dio la entrevista y algún dato nuevo que haya aportado el expresidente de la Olimpia en esta entrevista. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal Ariel, Dani, Federico? ¿Cómo están? Muy buen día a la buen día. audiencia, un saludo muy especial a la teleaudiencia también de ABC TV. Está confirmada la selección paraguaya. Tiene equipo confirmado y nuestro compañero Miguel Cáceres accedió ayer a la información, al igual que Johnny. Si podemos ir ya, Johnny, por favor. ¿Les gusta el equipo? ¿Y cómo se va a parar tácticamente Paraguay? ¿Cómo va a jugar la selección paraguaya en base a este equipo que está confirmado? En el arco, Anthony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez Portillo, Junior Alonso y Héctor David Martínez. Matías Villasanti, Jorge Morel, Matías Rojas, Ángel Romero, Tony Sanabria y Miguel Almirón. ¿Se puede entender que van a ser 3 delanteros o van a ser 2 puntas y un delantero? O va a ser, acá Almirón va a ser una especie de enganche, o va a ser cuarto volante, o va a ser media punta. Tony Sanabria va a ser, Tony va a ser el único delantero. Vamos a jugar con un solo delantero. Yo creo que va a ser 4-3-3. Y pone gente rápida arriba, porque Almirón, Tony y Ángel son muy rápidos. En la Conmebol hay una nota de Barros Esqueloto. Si podemos, por favor, con los compañeros ver eso. Porque muy interesante es lo que él comenta, por ejemplo, habla con respecto a su sistema de fútbol, ¿verdad? Y habla de ser prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntan sobre la identidad que busca para su equipo y dice: creo en el fútbol simple, de presión, ataque y juego rápido. Esto también, si podemos levantar en las redes de Twitter, por favor. Después habla, por ejemplo, dice: lo que significa jugar en la selección debe ser un acto de mucho orgullo y emoción, más que profesionalismo. Después dice: la palabra del entrenador de la Albirroja, habla Guillermo Barros Esqueloto. Esto está en la cuenta oficial de la Conmebol. Esperamos a todos los hinchas en la cancha, necesitamos el apoyo de la gente, dice Barros Esqueloto. Tenemos estos materiales, por favor. ¿En qué orden arrancamos? ¿En el orden de donde está en el tuit de la Conmebol? Bueno, habla primero entonces sobre qué, sobre el apoyo de la gente, la identidad, vamos. Quiero un equipo fuerte, con una personalidad fuerte, como las veces me ha tocado venir a jugar o a dirigir a Paraguay, me lo hacía sentir el rival. Creo que eso descuento que el jugador lo va a poner, y obviamente organizarlo y generar un sistema de trabajo de juego directo, de ataque, donde también se pueda ganar. No solamente vas a ganar a través de la fuerza o de la personalidad. Cada uno tiene su estilo, su forma. Algunos son más defensivos, otros tienen más juego, más tenencia. Creo en el fútbol simple, en el fútbol de presión y de ataque y de juego rápido, y vamos a trabajar en eso. Aparte es lo que siento yo, entonces es lo que puedo transmitir. Venir a la selección debe ser un acto de mucho orgullo, de mucha emoción, más que un acto de profesionalismo. Creo que venir acá es representar a tu país, cumplir los sueños que vos tenías cuando eras chico, porque vos soñás con jugar un equipo, pero soñás con jugar un mundial. Así que tiene un espíritu mucho más amateur, y ese es lo que nosotros debemos buscar en el jugador. Obviamente que estás en un campo de una exigencia profesional muy alta, pero el espíritu tiene que ser eso. Venimos acá por nuestros sueños y dejar nuestra historia acá. Tenemos 6 partidos que tenemos que sacar puntos. Tenemos que tratar de ganar el primero y ver cómo nos vamos acomodando. Los esperamos a todos en la cancha, que apoyen al equipo, que alienten a los jugadores, porque quedan 6 partidos, que es el mundial o no.
Después comenzará una época de trabajo y de darle una forma a la selección. Pero estos 6 partidos tenemos que ganar, tenemos que sacar puntos y necesitamos el apoyo de la gente. Bueno, esto decía Guillermo Barros Esqueloto, cuenta oficial de la Conmebol. Marcada diferencia en cuanto a su declaración de principio futbolístico con respecto al que se fue. Me gusta lo simple, juego directo. Directo, ¿verdad? No dijo así la posesión, que me gusta el porcentaje, no. Lo simple, práctico, directo. Me gusta. ¿Le gusta el equipo? ¿Y cómo va a jugar Paraguay? ¿Cómo va a encarar? A mí me gusta, ¿Tres me gusta... delanteros decís vos? Yo creo que sí. Sí, o sea, desde la referencia es un 4-3-3. Esperemos que no se vuelva un 4-5-1. Y ojalá cuando ataquemos sea un 4-1-2-3. Entiéndase, los 3 de arriba, más 2 quienes uno cree que van a Sevilla, Santi y Rojas, sabiendo que con este armado no es tan ambicioso pedirle a los laterales, sino que sean más marcadores de punta. Y creo que también estarán haciendo sus ajustes necesarios, porque creo que con lo de Isla, Lasarte va a cambiar inclusive de sistema y de hombres para que se puedan adecuar. Pero sí, o sea, la idea es que Paraguay termine rápidamente sus jugadas, por lo que dijo Barros Esqueloto y por el equipo que coloca también, que me parece que les habrá hablado a sus jugadores, porque aquí la apuesta es Matías Rojas. El resto venía siendo titular en el periodo anterior, pero bueno, con esa salvedad de decir, si antes teníamos que tener la pelota hasta cansar al rival, esta vez es en 2-3 toques tratemos de finalizar la jugada. Sí, hasta puede ser en un momento 4-3-2-1, ¿verdad? Con Almirón y Romero, no digo volanteando, pero sí arrancando un poco de atrás, porque Chile va a salir a buscar el partido. No le sirve el punto, lo dijo el técnico, juega con Alessi, con Benetton, con muchas ausencias. Mirá que los Islas se suma y voy a agarrar la generación dorada de Chile y están solamente Vidal, Alexis, Arangui no está, y Bravo, el arquero. Después el resto de lo que hicieron... Mena un poco puede ser. Sí, pero no, así más como, jovencito. No, y aparte como actor de reparto, ¿verdad? Claro. Porque el Osmedel, que tampoco está en el equipo titular, otro corte realmente. Como lo que jugaba mucho Bocellur, jugaba mucho sobre el sector izquierdo. Mena en la Copa América sí, la última. Pero lo de Paraguay me da cierta expectativa ver el comportamiento de Rojas, de Mati Rojas, que perdió puesto en Racing. Creo que va a ser el partido más importante, uno de los partidos más importantes de su vida, pues va a jugar un partido eliminatoria del arranque. Él ha jugado Copa América, ha jugado entrando en los segundos tiempos otros partidos, pero sin duda que la confianza que le dan es muy importante, porque sí, claro, con la presión, o sea, con la presión. Es que entra a jugar un partido Totalmente, de la primera fecha de la eliminatoria. así mismo. Acá es ganar como sea, la gente va a hacer sentir eso de arriba, en el buen y mal sentido que tiene muchas veces la impaciencia de nuestra gente. Por eso va a ser importante ver el temperamento de Matías Rojas, que uno se imagina va a ser el dueño de la pelota parada. Ahí Paraguay tiene que fortalecerse porque los 4 del fondo van bien por arriba. Ver cómo se adorna a Tony Sanabria, ver si, no creo que con la presencia de Rojas se ha puesto otra vez a la corrida heroica de Almirón, que es lo que pasaba mucho en el otro ciclo, ¿verdad? Creo que eso, así como decimos que Gómez debe controlar su temperamento, Almirón mismo, porque no creo que todas las corridas de Almirón hayan sido propuestas por Berizzo. Él mismo a veces se embala y va y muchas veces termina chocando, ¿verdad? No siempre pasa lo del gol de Cachorro Sánchez contra Argentina, que es una corrida aquella con gran efecto. Tuvo hace poco una que le tapa al arquero de Argentina, el Dubu, ¿Sí? Martínez, segundo tiempo. El pase al derecho. Una gran corrida, Vos, sí. Perdón, ¿cuál es el dibujo táctico? No, para mí es muy parecido al que veo aquí en la infografía de ABC. Yo creo que Sanabria punta a punta y Ángel Romero Almirón van a venir un poco de Entonces atrás. vamos a jugar con un solo delantero. No. Van a hacer 3 y tener 2 volantes que van a ir permanentemente. Es la primera vez que se va a jugar con 3 volantes, como dijimos la otra vez. Cuando lo metimos a Matías Rojas. Morel va a ser el que está. Morel va a estar en el medio. Morel va a estar en el medio y Villasanti va a estar a la derecha. Sí. Y Rojas va a estar a la izquierda. Matías Rojas a la izquierda. Porque antes se jugaba con uno y con 2 más cerrados. Y Estos van a ser más abiertos. por delante. Ángel Romero, Almirón y Tony Sanabria.
Son 3 delanteros entonces. Delantero, claro. Entonces ataca con 3 Sí, o delanteros. sea, cuando no tengan más la pelota, lógicamente claro, los dos van claro. a sumarse a armar una línea de 4 delante de Morel. Pero la otra vez Pero- cuando dijimos, Dani, el tema de Rojas, ¿verdad? Cuando yo te preguntó, dijimos, si entra Rojas puede ser a la vieja usanza. Antes se usaba mucho el 8, el 6 y el volante izquierdo para graficar a la gente. Y arriba, adelante, un medio enganche, que no va a ser en este caso porque están Romero y Almirón. Yo por eso lo paro un poquito más adelante, ¿verdad? Pero si juega así, me parece que es una ¿Vos sabés innovación que importante porque sus equipos, acá el 4-3 responde a los equipos que veníamos hablando siempre históricamente Sí. desde Lanús. Ahora los delanteros hay que ver que Sí, yo creo que sí, hoy me parece que es para que Almirón corra como loco. Para mí sí, o sea, hoy Almirón tiene que ser 11. Cuando uno preguntaba de qué va a claro. jugar, Yo lo o que sea, voy, Dani, es a la corrida, tirar para adelante y terminar chocando. Que O sea, 11 es que- punta que- por izquierda. claro, bien el punta. famoso wing tatá Romero por antes. derecha, wing claro, tatá también. pero si a Ángel lo quiero a veces más como un segundo delantero, cuando Robert Rojas, las veces que va a subir, él se sume junto a Tony para ofrecerse como receptor. Almirón, yo lo quiero más pegado a la raya y no tanto haciendo la diagonal. Más por esto, No, este no, tema claro. de Isla. O No, sea, y al el- no tener, porque Chile va a poner a 2 lungos para acompañarle a Medel, porque ellos le temen al juego aéreo de Paraguay, y van a colocar a un volante para que haga el trabajo del carrilero. Y yo creo que cuando Paraguay tenga el balón, Chile va a quedar con una línea de 5. ¿Quiénes son? Rocco y Maripán, Sí. los dos grandotes. No, ellos, los dos miden más de Sí. 90. Y O sea, Bravo saliendo A mí me también, parece ¿verdad? que hoy en esta figura táctica, dos quienes no eran titulares. por primera vez realmente vamos a ver un 4-3-3. Porque lo de Berizzo era un 4-3 disfrazado, porque básicamente era un 4-1-4-1. Porque te colocaba un volante detrás de los 4 defensores y después por el lado otro era de 4 volantes, 2 por los costados, 2 por el centro y 1 arriba. Entonces me parece que hoy con... Tal cual. Y muchas veces los dos que estaban, que componían la media cancha, más adelante, tenían muchas obligaciones defensivas, entonces siempre el equipo partido que vimos, ¿verdad? Acá estamos hablando y bueno, acá es, si hoy no se gana, hermano, vamos a pensar en otra cosa y a eso se juega, a eso se apuesta. Por eso quiero ver la reacción de Mati Rojas jugando, justamente como decía Bruno. Yo agregaba el tema debut desde el arranque y la presión que si el jugador no la siente hoy, estamos para otra cosa. Lo de Chile, repito, un equipo muy diezmado de los apellidos. El fútbol chileno anda mal hace bastante tiempo y hay que ganarle. Y encima tener la presión que si ganás, por más que pierda Uruguay y Colombia, no te metes todavía entre los 5. Está esa cuestión también, de quedar empardado ahí con 15 puntos, pero no. Por eso es sumar como sea en el partido de hoy, donde yo creo que Villasanti, no recuerda, arrancó como número 8 en Cerro. Cuando hablo de 8, el famoso volante a la derecha. Después el fútbol argentino y luqueño con Florentino vuelven doble 6 y ahí tiene la carrera que tuvo, ¿verdad? En ascenso. Se habla mucho de la garra. Frente a Chile va a alcanzar con la garra, porque mira que Chile no va a jugar Isla, ¿verdad? Pero el futbolista que aparece como lateral derecho, que es Núñez, Núñez no es un mal jugador, ¿eh? Marcelino Núñez. Sí. No es lateral. No es Isla, ¿verdad? Pero ¿Es central él? No, él es un Es volante. volante. Volante que un par de veces Holland lo puso como carrilero, volante por derecha y lateral por derecha, pero él es volante en su equipo. No, Y- claro, dos cosas cortitas. Es una improvisación. Lo de Isla, vamos a repetir en el partido en Santiago, ¿verdad? El daño que nos hizo, volviendo a su mejor versión. un partidazo. Partidazo, sí. Sí. Y lo de la garra. En Santiago ni eso. No, Me es que- voy nomás a totalmente ese, de acuerdo. a ese punto. Ahí no hubo garra. Ese fue un partido donde Y ni eso apareció. hoy es el día donde si la garra no aparece ya no sé cuándo más va a aparecer. Pero para mí la garra tiene que ser el factor de desempate, el tiebreaker. O sea, Claro. o sea, no el condimento fundamental. claro, yo creo que, por ejemplo, si hoy se achaca mucho esto de que no, a estos chilenos, ahí no. O sea, vos tenés que empardar el juego y allí en la paridad decir, espera, yo quiero más que vos esto. Como Chile lo quiso más que Paraguay en el partido en Santiago. O sea, ellos se jugaban la vida y nosotros íbamos a decir, bueno, vamos a darle el tiro de gracia. Entonces, ellos tuvieron más garra que nosotros. Pero el tema es que cuando primero empardás con el juego y Claro. después mostrar la garra. El fútbol de ellos aparece en el segundo tiempo. El primer tiempo fue horrible para Chile, para Paraguay.
Y el partido que se ganó con garra, y solamente con garra, fue el 2-1 acá con Chiqui Arce. Cuando Chile venía de ser campeón, la doble Copa América, Paraguay hace 2 goles rápido, Chile descuenta y nos defendimos toda la noche, me acuerdo. Era una locura cómo se defendía Paraguay con el estadio lleno, con 3.000, 4.000 chilenos que apoyaban, pero ese partido sí que se ganó solamente con ese atributo. Golazo de Oscar Romero, Pablo da Silva de cabeza, descuenta Chile a sufrir 70 minutos aproximadamente, me acuerdo. O sea, un partido donde más que el fútbol ahí sí se impuso con garra, ¿verdad? Que puede aparecer hoy como apareció en el segundo tiempo contra Argentina. Después cuesta encontrar otros momentos, ¿eh? No, es que generalmente no es una selección esta que haya terminado apurando al rival en base a garra, como la otra que tenía que siempre recordar. Contra Uruguay ya pusimos garra, el 0-0. Por Sí, lo menos sí, metimos, sí. luchamos. Pero yo digo, de local, viste, claro. se llevaba por delante Sí. antes, con centro, la gente de enchufada. Contra Argentina fue el único partido que aconteció eso. Johnny, ¿cómo te va el personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, llegó el día. ¿Está confirmada la selección paraguaya? Sí, señor, así es. Ayer investigamos con Miguel Cáceres, excelente tarea del compañero. Le comunicaba la única duda que tenía el técnico. Después confirmamos que Antonio Sanabria se recuperó el golpe en la mano y está para jugar hoy como delantero. En este 4-3-2-1 que va a poner en campo el señor Guillermo Barros Equeloto. Cuatro, tres. 3-2-1. Yo creo que sí. Claro, es mutable. Claro, por supuesto. Cuando está el famoso dicho, cuando se mueven los muñequitos, no En algún momento Morel también puede ir a hacer aquel volante como en la época anterior, ¿no? Que se pega atrás. Todo eso se puede dar. Sí, señor. Bueno, Johnny, ¿Y la silla? ¿está Johnny por ahí o...? Sí, está ahí. Sin duda el equipo, ¿no? ¿Ya está definido? ¿O crees que puede haber alguna sorpresita? Si bien el técnico no comunicó al plantel, porque explicábamos, en el día, va a comunicar, no sé si en la concentración o llegando al defensor del Chaco. Normalmente un técnico, cuando tiene mucha duda, comunica en el estadio, pero me parece que con esta confirmación, con esta práctica, 2 prácticas que ha realizado futbolística, ya el plantel sabe quiénes serán titulares, quiénes van a ir a la banca de expectativa y quiénes van a ver en las gradas ese partido. Entonces me parece que ya allí en el panel va a confirmar el equipo Guillermo Barros Equeloto. 17:30 salida de Ipané, el trayecto que en los 3 partidos venía utilizando: Acceso Sur, Fernando de la Mora, General Santos, la avenida Mariscal López, avenida Perú, Azara, Colón y Carlos Antonio López. Ese es el trayecto que va a utilizar el bus de la Selección Nacional, que saldrá, repito, 17:30 de Ipané con destino al Defensor del Chaco. Entonces el itinerario categóricamente ya no... Bueno, ahora el mercado también está en una situación especial, ¿verdad? Pero... El cemento está todo tipo peinado, horrible. Esa parte de donde arranca justamente el mercado hasta Perú. Por eso va Mariscal López hasta Perú. Sí. Y ahí retoma el itinerario de antes, ¿verdad? No se puede hablar de cábala porque no ganamos a nadie, ¿no? Entonces, por ahí no pasa el tema. Johnny, entonces queda para la expectativa, a ver, delanteros Brian Zamudio y Carlos González, ¿no? Exactamente. Yo creo que Brian podría ser una especie de reemplazante de Romero. Sí, en un momento, exacto. González. Exacto. Bueno, con respecto a la capitanía, todo sigue igual, Johnny, ¿no? Sí, más que nunca. Es el capitán, Gustavo Gómez. En su primera conferencia oficial, antes del partido, lo llevó a su capitán. Pidió muchísimo por él en Boca Juniors, lo dirigió en Lanús, que el brazalete está bien en Gómez, ya con esta dirección técnica de Guillermo Barros Equeloto. ¿Cuántas prácticas futbolísticas hizo Guillermo, Johnny? ¿2? Solamente 2. Ya con el plantel completo, martes y miércoles. Y teniendo en cuenta el viaje de Tony Sanabria, teniendo en cuenta el partido de Jorge Morel, el partido de Villasanti, que fue un partido muy duro, si bien se jugó el sábado aquel partido, él estuvo un golpe en la cabeza, no se le podía exigir mucho, también en la primera movilización, y en la segunda
tampoco se le podía exigir mucho a ese grupo porque ya el partido era hoy, así que fue fueron unas prácticas livianas en la parte futbolística. Johnny, finalmente ya tiene el itinerario de la selección paraguaya, porque muchos preguntan, ya eso ya le no pasa por el mercado nuevamente. No pasa por el mercado. No. Sí, señor. Repito, Bruno, acceso sur, Avenida Fernando de la Mora hasta General Santos, allí a la derecha hasta la Avenida Mariscal López, directo hasta la Avenida Perú, a ver, 3 cuadras hasta llegar a la calle Azara directamente hasta la calle Colón hasta Carlos Antonio López y después ya el trayecto normal para llegar al vestuario local del Defensor del Chaco. Johnny, para cerrar, ¿quiénes van a estar como suplentes? ¿Eso ya se maneja una lista o eso se va a entregar, no sé, hora y media, hora antes del partido? Estoy consultando, Bruno, quiénes serán los suplentes y me parece que en cualquier momento vamos a tener los 12 relevos para el señor Guillermo Barroso. ¿Quiénes vos crees que van a ser? Para mí va a estar los 2 arqueros, después Greta Espino tiene que estar sí o sí en caso que se necesiten un lateral de salida, el lateral izquierdo también, Santiago Alzamendia, para la marca de Cuba, después González, Brian Zamudio. Recordemos Zamudio en los 2 últimos partidos sí que estuvo en la banca explicativa del señor Evaristo, pero sí, ahora ante la necesidad esta de contar con un jugador que pueda reemplazar a Ángel Romero, me parece que Brian Zamudio va a estar. Me queda duda el caso de Oscar Romero, si bien su hermano, que también está en una inactividad, va a arrancar el partido, me parece que Oscar Romero podría ser también parte de la banca de expectativa de esta noche. Gracias, Johnny, también un abrazo, muy amable, muy gentil. Hasta cada momento, señor. Adiós. Cerramos con ABC TV también el contacto. En los estudios de ABC Cardinal le contamos a la gente de ABC, está el expresidente del Club Olimpia, Marco Trovato, en el piso ya de los estudios de ABC Cardinal 730 AM, para que charlemos a fondo con él sobre lo que hoy va a ser la asamblea, lo que fue su gestión y bueno, las tantas preguntas que se hacen los hinchas del Olimpia. Preguntas que bueno, vamos a ir formulándole con los compañeros acá en la mesa y que también vamos a ir recibiendo con mucho gusto a través del WhatsApp, el 0972730730. Repito, está Marco Trovato ya acá con nosotros, así que muchísimas gracias. Vamos a cerrar con ABC TV y vamos a Edgar González y ya lo saludamos al expresidente del Club Olimpia, para tener todo lo relacionado, repito, a la asamblea que vamos a transmitir hoy en directo desde las 4 de la tarde, transmisión ininterrumpida. El primer llamado a las 4, entiendo que el segundo, o a las 5 es el primer llamado. A las 4 el primer llamado, el segundo a las 5 de la tarde. Así que venimos a fondo con Marco Trovato, reitero, en los estudios de ABC Cardinal 730 AM. Edgar, con vos. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Llegó Movipuja, la subasta inversa, donde la oferta mínima y única gana. Regístrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Seguí las subastas en el Cardinal Deportivo. Podés llevarte una notebook HP G7 por 100, 500 y 1000 guaraníes. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que La Mare, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. Estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta. Un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris. Arcoiris,
Una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, otro golazo. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Jortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones bajo la tecnología IQF o congelación más rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí, viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural, pechugón paraguayo, como voz y sponsor oficial del Albirroja. Estamos con Marco Trovato, es presidente del Club Olimpia. Marco, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente, Bruno, un gusto saludarle acá a los muchachos en la mesa y a toda la gran audiencia de ABC Cardinal. Marco, hoy se hace la asamblea y lo primero que quiero preguntarte es, ¿vas a estar presente? ¿Te vas a ir finalmente? ¿Vas a poner la cara literalmente, como se suele decir? ¿Te pidieron algunos socios o querés vos de motu propio explicar cosas? ¿O vas a estar ajeno a lo que va a ser la asamblea? ¿No vas a estar físicamente presente? Bueno, una muy buena pregunta. Yo hablé con el presidente Brunote de la comisión directiva, puse a disposición del presidente mi presencia si era necesaria. Estuvimos charlando y de vuelta está a disposición de él. Si él considera necesario mi presencia, voy a estar. No tengo ningún inconveniente. Soy olimpista, soy socio vitalicio del club a esta altura ya, así que con muchísimo gusto, si el presidente me pide, voy a estar. Tuvimos muchas charlas con muchos grupos de olimpistas durante estas semanas, todos socios, peñas y demás, pudiendo aclarar. Y mucha gente me pidió que haga porque hoy no va a ir mucha gente, o sea, va a ir mucha gente, pero no van a ir la gran masa societaria del Olimpia. Entonces, mucha gente me pidió que haga una entrevista, digamos, contando un poco todo lo que habíamos hablado y todas las dudas. Entonces, eso fue lo que hicimos ayer. Y hoy transmitimos en vivo para poder comunicarle que la gente que pudo asistir a las charlas con nosotros, que hicieron varias consultas, muy buenas consultas, eso tomamos nota y lo pasamos a un video que hoy está ya en las redes para que el hincha de Olimpia y el socio pueda escuchar en persona de mí, de la visión que yo tengo del club, de lo que hicimos, de lo que fue nuestra administración durante 6 años. Tuvimos un gran trabajo como comisión directiva. Siempre dije que yo no fui solo, nunca fui solo, sino que éramos un grupo. Yo era el primero entre mis iguales nada más, pero que siempre trabajamos día y noche, 24 horas, 7 días a la semana para llevar adelante el Olimpia, que el Olimpia tenga resultado y tenga éxito y podamos disfrutar todos. Marco, ¿y en qué momento vas a hablar con Brunote si es que él te pide o vos tomás la decisión de ir a la asamblea? Estoy a disposición de él, o sea, él sabe, ya lo hablamos. Ellos tienen en la asamblea no se pueden tocar temas que estén fuera del orden del día. Del orden del día, ¿verdad? Entonces, no hay un espacio para poder abrir y decir, bueno, unas declaraciones o una charla. Sea, no es que vos te vas y vos vas a poder levantar la mano y hablar. No podés, y aparte tampoco se puede hacer un preguntas y respuestas. Justamente por eso hicimos la serie de reuniones con los socios antes, ¿verdad? Y nos hemos reunido con casi 10, 12 peñas, grupos de asociaciones durante esta semana. Y por eso también publicamos el video que hoy está en todas mis redes sociales para que la gente pueda ver. Si tiene alguna duda de lo que pasó, de lo que se dijo. Se dijeron muchas cosas, Bruno. ¿Qué, por ejemplo, Marco? No, se hablaron, durante este tiempo yo también tomé la decisión de no hablar. Personalmente tomé la decisión de no hablar porque no quería entrar en un debate mediático sin sentido, porque yo confío plenamente de que, y yo luché contra eso durante 6 años, Bruno, en el Olimpia, porque ustedes recordarán que antes había mucho debate público entre dirigentes y demás, y nosotros durante los 6 años tratamos de evitar eso, tratamos de que el Olimpia sea dirigencialmente sea fuerte, y si se tiene que pelear con alguien se pelee de las puertas para afuera, no internamente, y si internamente había una diferencia la resolvíamos entre 4 paredes, ¿verdad? Entonces
esa fue mi posición. Llegó el momento de que había muchos rumores, dichos, y podemos hablar de todo. Se decía lo de la Fundación Franjeada, se decía de que no cerraban los números, esto. La Fundación Franjeada, cortito para que ustedes comprendan y el espectador entienda. En el 2013, cuando la presidencia del ingeniero Oscar Carísimo, nosotros volvíamos de una eliminación de haber perdido una final en Belo Horizonte contra Atlético Mineiro de la Libertadores. Volvíamos allá muy golpeados, muy lastimados realmente. Y en ese momento yo decido tomarme unos días de vacaciones, le expliqué al ingeniero Carísimo, fueron muchos meses de estrés, y yo me fui de vacaciones y durante esas vacaciones el ingeniero Carísimo me llama y me pide que me haga cargo de la formativa, me pide que le ayude en la formativa, porque él sabía que yo tenía un plan, que yo me venía preparando para trabajar en la formativa. Y él me dijo, en ese momento recuerdo que me dijo, yo tengo dos problemas en el Olimpia, la formativa y la primera, ayúdame en uno, ayúdame en la formativa. Yo le dije, sí, con mucho gusto, yo tengo un plan. Y el plan fue crear una fundación, que era la Fundación Franjeada, para que pueda generar recursos para llevar adelante la formativa. En ese momento la formativa Olimpia tenía muchísimas deficiencias. Es más, recuerdo que cuando llegamos había casi 10 jugadores que se estaban yendo a otro club. Y dentro de esos 10 jugadores estaba Sebastián Ferreira, Rodi Ferreira, Gianluca Fatecha, Blas Rivero y cuantos otros más que estaban a punto de irse a otro club, porque Olimpia no les firmaba contrato. Bueno, un montón de deficiencias que aclaro que no eran responsabilidad ya del ingeniero Carísimo. Él había heredado eso, hizo su mejor esfuerzo, un gran esfuerzo para jugar una final de América en ese momento. Entonces nosotros creamos la fundación para poder captar fondos. El olimpista nos apoyó, nos ayudó, puso los recursos, eran pocos. Y después llegamos al momento de asumir la presidencia del Olimpia, y el Olimpia no tenía cuenta corriente en ese momento, no tenía ningún manejo en los bancos, toda su administración se hacía con efectivo. Por cuestiones de uso y costumbre que se manejaban de antes inclusive, hasta que luego o a partir de la presidencia del señor Del Mas, aparece la renta personal. Antes se manejaba todo con la cuenta corriente personal del presidente, ¿verdad? Ustedes recordarán la famosa historia de Osvaldo, que él pagaba en su tabacalera y demás, y casi todos los presidentes de la Olimpia y de otros clubes también se manejaban así. Después aparece la renta personal y bueno, ya no se puede más recibir fondos de afuera en una cuenta personal, no se pueden pagar, bueno, y ahí entra en la figura con Recanate, la figura de la empresa, de la AT2000, famosa empresa de Marcelo Recanate. Lo cual nosotros no queríamos repetir porque para nosotros no correspondía que una empresa administre fondos del Olimpia. Entonces, creamos la fundación es la que asume a través de un contrato, firmado por la comisión directiva y además la administración del club, y la fundación sí tenía fondos. A través de la fundación nosotros y personalmente he inyectado muchos millones de dólares al club para poder ayudar al club y apoyar en ese momento tan difícil. ¿Cuánto pusiste, Marco? Y casi 3 millones más o menos, un poco menos. ¿Esos 3 millones de dólares vos no vas a reclamar más? No, yo recuperé una parte de esos 3 millones. Yo siempre lo dije y ustedes tendrán un montón de grabaciones. Porque Federico Frutos, vos habías hablado antes en otro medio y vos dijiste que no le vas a reclamar nunca al Olimpia dinero alguno. Así es. Y después él salió a decir que vos ya habías cobrado una plata. Claro. Es importantísimo esa explicación, ¿verdad? Porque ahí como que se trata de confundir y no sé, no entiendo yo cuál es la intención. Si entre los olimpistas tenemos que estar unidos. Yo cuando puse el dinero, igual que todos los otros presidentes, vos cuando sos presidente del Olimpia estás obligado prácticamente a poner dinero en el club. Si vos no pones dinero en el club no anda. Es mentira eso de que vas a llegar y vas a administrar el club como si fuera el club centenario. O sea, no existe eso. Vos vas a tener que poner dinero de tu bolsillo para pagar cosas inminentes, Nosotros hemos recibido un club que tenía, recuerdo, más de 5 millones de dólares de deuda inminente que había que pagar. Ariosa, personal, Pablo Ceballos, Orteman, bueno, un montón de deudas. O sea, vos al sentarte en la presidencia de la Olimpia ya 5 millones de dólares era para decir hola a tu deuda. Esa era la deuda que Olimpia tenía de hola, ¿qué tal? Y no era algo que estaba dentro del club, porque después vamos a hablar del tema de Derly González, ¿verdad? Porque se habla de Derly González, los 5 millones de dólares de Derly González, pero Derly González es un patrimonio del club, es un activo del club, el mejor jugador del fútbol paraguayo que está dentro del club y es propiedad del club y el club lo puede vender, o sea, es un patrimonio del club. Pero también vamos a hablar de que esos 5 millones de dólares eran perfectamente pagables sin una pandemia.
Entonces, bueno, el tema de la fundación fue así, entramos al club, la fundación administró el club hasta un tiempo, yo puse ese dinero. Y yo siempre dije en entrevistas que tuve con ustedes inclusive, que yo mientras yo sea presidente iba a intentar recuperar mi dinero si el club podía devolverme el dinero. No sé, vendíamos un jugador y una parte de esa venta se devolvía a la fundación. ¿En qué porcentaje cobraste de los 3 millones de dólares? Y habré cobrado un 60% más o menos, un 70% más o menos. 1.800.000 aproximadamente. Sí, el resto ya quedó, eso quedó queda dentro del como, club. como que queda como donación, ya no. Pero yo lo dije públicamente 1000 veces. Yo iba a intentar recuperar mientras sea presidente. El día que me vaya le iba a dejar una hermosa carta de donación al club. O sea, no hay, pero eso no es tema, ¿verdad? O sea, no es tema mi plata dentro del club. O sea, no hay, eso ya no hay ninguna voluntad ni ningún. Pero te pregunto interés. porque eso te endilgan tus, no sé cómo llamarle, tus detractores sería, Sí. ¿verdad? Dicen, no, Marco cobró un dinero, no es que él agarró y dejó el dinero acá en el Olimpia. Vos estás aclarando que pusiste 3 millones y monedas de dólares Menos de 3 millones, sí. para solucionar problemas que ya eran apremiantes. Claro, sí. Y de eso retiraste el 60%. Ahora, el 70%. resto lo dejás va a figurar en el balance, no sé si no va a figurar. Ya va a figurar como un crédito, como un pasivo a la fundación franqueada. Marco, el tema Derlis González. Cuando se lo compra, ¿qué evaluación se hizo? Porque estamos hablando, Ariel dijo, no sé Ariel si vos podés, llegado un momento, te escuché en la mañana con Enrique Vargas Peña. Yo dije que por el 50%, 5 millones de dólares para mí, a mi modo de ver, para el fútbol paraguayo el mercado es irreal. Para mi gusto no se ajusta a lo que es nuestro mercado por el 50%. Y digo así de frente, ¿verdad? No, tenés razón. La pregunta ahora es cuánto pagó Libertad por Tito Villalba. Sí. ¿Cuánto pagó? 4 millones y medio de dólares. ¿Cuánto pagó Libertad por Sebastián Ferreira? 3.200.000 dólares. Sí. O sea, cuando nosotros entramos... Pero Libertad también marca, convengamos, que es una isla en materia económica. No, Libertad tiene un mecenas. ¿Y por eso? Y Olimpia también tiene un mecenas. ¿Sabe cómo se llama el mecenas de ¿Cómo? Olimpia? La gran nación franqueada del Olimpia, que puso el hombro con nosotros. 33.600 socios se pusieron al día, pagaron su cuota, y solamente los 33.000 Pero es socios... sostenible esa cantidad, porque el fenómeno cuando está la euforia y que Alejandro Silva y que Adebayor, pero después pasa la euforia y como también van cayendo. A mí me parece espectacular eso que vos decís, porque yo te voy a contar la evolución. Sí. Porque acá tenemos que hablar con números, porque si no cualquiera viene y les puede mentir. Y yo para mentir ya estoy grande y mi tiempo en el fútbol ya pasó. Sí. O sea, yo le voy a contar los números así como son y son números que se pueden validar con los balances del club. Cuando yo recibo el club en el 2014, los habilitados para votar en la asamblea eran 1.200 socios al día. Y eso todo el mundo sabe. Nosotros en el 2019 cerramos el 2019 con 9.800 socios al día. Aparte de los vitalicios estamos hablando, ¿verdad? 9.800 socios al día le generaban al club un promedio de $200 por socio. Eran 2 millones de dólares de ingreso. Cuando nosotros hacemos la famosa campaña, porque ustedes recordarán que yo durante toda mi presidencia hablaba del tema de los socios, que el Olimpia necesitaba de sus socios. Cuando nosotros arrancamos el 2020 y arrancamos la campaña de Bayor, Derlis González, Diego Polenta y todo ese refuerzo, porque acá hay que ponernos, porque eso es otra cosa importante. Vamos a analizar mi gestión y mis decisiones del 2019-2020 con la foto de diciembre de 2019, no con la foto de octubre del 2020. Son otros mundos, no son otros países, otros mundos son. Se cambió toda la estructura mundial en este sentido. Nosotros terminamos el 2019... Hablaba de la pandemia. Sí, señor. Nosotros terminamos el 2019 tetracampeones. El mundo Olimpia, los socios, los hinchas locales e internacionales querían que Olimpia se juegue al todo por el todo en el 2020 a la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque teníamos estabilidad dirigencial, teníamos estabilidad en nuestro cuerpo técnico, teníamos estabilidad en nuestro plantel, teníamos un grandísimo plantel con jugadores en un máximo nivel. Me voy a referir solamente a Roque Santa Cruz. Nosotros sabíamos que Roque no tenía mucho más rosca. Roque no tenía 5 años más de jugar en un gran nivel. Roque termina el 2019 en un gran nivel y todos queríamos que Roque sea nuestra insignia en el 2020 para salir a ganar la Copa Libertadores. Todo el mundo Olimpia
apoyó, y cuando nosotros salimos a pedirle al Mundo Olimpia, decirle, señores, necesitamos ustedes para armar este gran plantel, el Olimpista se puso, el Olimpista puso el hombro con nosotros, y ahí aparece nuestro mecenas. Porque Olimpia no necesita un mecenas, Olimpia no necesita un señor. En ese momento no era una locura comprar por $5 millones al Dinamo de Kiev, un equipo europeo de tradición, que tiene una espalda, tiene mucho dinero, comprarle el 50% por $5 millones. ¿Cuál era el plan con Derly González? Aparte, digo, de la cuestión deportiva, era venderlo, recotizarlo, no sé, que juegue por la selección, que lo iban a vender por el mismo monto, o era una cuestión deportiva para atraer al hincha del Olimpia, al socio, porque lo de Adebayor también está. Eso me gustaría que expliques, porque lo de Adebayor, es cierto, mediáticamente fue un furor, pero futbolísticamente él no creo que vamos a convenir en eso, Marco. Él no tuvo el rendimiento o no tuvo tiempo para despegar. No jugó 3 partidos, no jugó más que eso. Hablemos lo de Derly, porque es importante. Separemos lo de Derly en lo que es la cuestión económica de la cuestión deportiva. Derly González, cuando se toma la decisión de contratar Derly González, básicamente nosotros ¿qué hicimos? Nosotros habíamos cerrado el 2020 en $23 millones de ingresos brutos. Algo así como netos eran como casi $19 millones que le ingresó al Club Olimpia. Eso fue antes de tu suspensión. Sí, eso fue 2019. 19. Claro, fuera de pandemia. Le entra al club $19 millones. Nosotros hacemos el análisis de la compra de Derly González y eran $5 millones pagaderos en 3 años. Más o menos 1.650.000 promedio por año es lo que había que pagar por Derly González. Ahora yo les pregunto a ustedes, si vos tenés un ingreso del año anterior de 19 millones, tenés un presupuesto 2020 de 24 millones, porque nosotros dijimos, vamos a meter más socios, vamos a meter más sponsors, es más, lo hicimos, ustedes van a recordar los sponsors de Adebayor y demás. El Olimpista nos apoyó y nosotros nos jugamos y salimos a comprar. Arrancamos, metemos una campaña de 33.000 socios, casi, eso se mantiene en enero, eso se mantiene en febrero, y eso se mantiene en marzo, después se desbarranca. Evidentemente, como le vamos a pedir al socio del Olimpia, decía pagando su cuota, no había cancha, no había partido, la gente estaba encerrada, no había trabajo, no había plata, no había nada. Evidentemente ese desbarrancamiento nos aleja, nos hace perder entre ingresos y presupuesto de lo que nosotros teníamos del 2020 casi $10 millones. Entonces ahí entra por qué se empieza a generar el descalce entre un presupuesto y lo ingresado realmente. Y eso están en los balances hoy. O sea, ustedes cuando van a los balances y miran, eso está. Cuando vos sos dirigente de un club y vos sos presidente, vos no trabajás con plata hoy. No es que vos ingresás y después gastás. Vos presupuestás y después gastás. Si vos tenés un desfasaje, tenés que reajustar el año que viene. Así se manejan todos los clubes del mundo, ¿verdad? Porque yo, por suerte, tuve la oportunidad de visitar muchos clubes del mundo y conversar con dirigentes, con presidentes, con gerentes, sé cómo manejan ellos. O sea, el Real Madrid se maneja así, el Barcelona se maneja así, Boca, River, Flamengo, todos se manejan así. Todos tienen deudas, hoy deudas millonarias impagables, porque todos se desfasaron, y la pandemia no fue solamente 2020, la pandemia continuó en el 2021, y eso generó desfasajes monstruosos en los presupuestos de los clubes. Tal es así que Barcelona no puede retener a su estrella y capitán, a Messi. Real Madrid no lo puede retener a Sergio Ramos. Ahora, acá te quiero hacer una pregunta y después le cedo la palabra también a los compañeros. Mucho insisten, vuelvo con la palabra, tus detractores, en que se decía que Olimpia estaba muy bien, que el Olimpia era una institución modelo, tetracampeón del torneo local, que la deuda no era una deuda como, por ejemplo, inclusive se comparaba en ese momento con la de Cerro Porteño o con la de Guaraní, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando vos salís, lo que dicen tus detractores, pero ¿cómo de repente salta la deuda a 38 millones? Después llegamos a 50 y ahora estamos en 60. Alguna vez en una nota lo dijo Brunote. ¿Brunote? ¿Cuánto pasó de año a año la deuda, verdad? O sea, sin ser detractor, digo. Y de verdad nos sorprendimos que era una cosa así y de repente pasa en un año. Había mencionado que creo que va
la pregunta de Bruno, porque Pero lo era había más o dicho menos la el relación, propio si presidente. mal no recuerdo, era de 12, pasó a 30, de 30 a 50, de 50 a 60. Sí. Que yo hoy no sé el número final. Coto, la última vez que charlamos con él, Coto Nogués, tesorero del club, nos había dicho cuánto, 53, 57 millones. ¿Cuánto dijo, muchacho? 52. 52, bueno, 52 50 millones. monedas, ¿verdad? Entonces, Marco, esa transición de tu salida y de cómo se llega a la deuda. Cuando vos saliste, ¿cuánto debía el Olimpia? Nosotros cerramos el 2019 con 38 millones de dólares de deuda. Perdón, vamos a aclarar, de pasivo. Porque una cosa es deuda, otra cosa es pasivo. Que por otro lado, nadie discute el activo del Olimpia. Porque yo tengo un pasivo, pero por el otro lado tengo un activo. Porque cuando yo debo 5 millones por Delio González, tengo un activo que me entra a 5 millones. ¿Entienden? No es un gasto. No es que yo agarré y le prendí fuego a 5 millones de dólares en la cancha de la Olimpia, entonces tengo un pasivo pero no tengo un activo. Entonces, nosotros cuando cerramos el 2019 cerramos 38 millones, pero de los cuales más de 10 millones eran adelantos de sponsor. O sea, era plata que nos había entrado, pero que estaba calzada contra sponsor. O sea, Olimpia no tenía que erogar esos fondos. Hoy la deuda, porque eso es importante, y eso es lo que mucha gente trata de confundir. La deuda de la Olimpia es... Yo recuerdo que llegaron a decir la deuda de la Olimpia es 70 millones. La deuda de la Olimpia cuando cerró el diciembre del 2020 era 52 millones. Hoy en el balance está 52 millones 800 mil dólares. Ese es el pasivo de la Olimpia. Hoy ese pasivo ya es menos. Y ustedes me van a preguntar, pero ¿y cómo si se pagó? No. Dentro de los 52 millones hay casi 14 millones de adelantos de sponsor. El mismo adelanto de sponsor que año a año se va haciendo. Ese adelanto sponsor entra. Esos sponsors ya se pagaron este año. O sea, de esos 52 millones realmente hoy la deuda es 30 y algo nomás ya, 38, 37. ¿Y eso va a estar hoy en el balance? No, en el balance hoy está 52 millones 800 porque es el corte a diciembre del 2020. Cuando se haga el balance del 2021, se van a reflejar lo hecho en el 2021 y la reducción de los pasivos por la entrada a los pagos. En los papeles va a figurar 50 y monedas, pero en realidad hoy el Olimpia, ahora, en estos momentos su deuda es de 37, 38 millones. 37, 38 Claro, millones. de los cuales tenés que sacar casi 10 millones de dólares de inversión en infraestructura que está en el activo. Porque Olimpia tomó la decisión en invertir en infraestructura. Ustedes recordarán, cuando nosotros llegamos, nosotros somos una comisión directiva, llegamos en el 2014, Olimpia, primero no quería los Juan para uno, porque decían que traía mala suerte. Segundo, la cancha estaba inhabilitada, la PF había inhabilitado la cancha, no se aprobaba Olimpia jugaba solamente en el Defensor del Chaco. Entonces fuimos nosotros los que llegamos con la voluntad de mejorar el estadio, con la voluntad de hacernos fuerte ahí. Cuando llega el profesor Arce, Chiqui es el que nos dice a nosotros no tenemos que hacer fuerte acá, este tiene que ser nuestro fortín, nuestro bastión, el que venga acá. Porque él me dijo, yo cuando venía de jugador a jugar acá, a nosotros para uno nos metía miedo. Eso nos dijo a nosotros Chiqui Arce. Y nosotros, con él, decidimos recuperar para uno. Y es así que volvimos a jugar para uno. Y hoy Olimpia, bajo mi administración, detenta el récord de partidos ganados de local de la historia del fútbol paraguayo. No hay ningún otro equipo en Paraguay que haya ganado tantos partidos de local y que no haya tenido una racha invicta en su cancha como el Olimpia hoy. Hoy, bajo mi administración, Olimpia detenta el récord nacional en un equipo que más puntos sumó en un año. Hoy Olimpia detenta, bajo mi administración, el récord de cantidad de goles convertidos en una temporada. Entonces nosotros deportivamente hemos hecho muchísimo. En infraestructura hemos construido el mejor centro de entrenamiento del Paraguay y uno de los mejores centros de entrenamiento de Sudamérica, porque nosotros optamos, mejoramos para uno, construimos una platea VIP que le genera al club casi 600 mil dólares anuales, más los palcos, más las plateas de preferencia. Hoy para uno solo genera $1 millón al año de ingreso sin sociedad y sin venta de entradas. Entonces ahí volvemos otra vez, el gasto, no gasto, la deuda o no la deuda. Ustedes saben cuánto cuesta un campeonato local, cuánto cuesta ganar un campeonato, cuánto le cuesta a un club como el Olimpia ser campeón de un campeonato local de 22 fechas como antes teníamos. A mí me tocó jugar 22 fechas, ¿verdad? Solamente en premio, que un jugador gana por partido ganado entre 4 y 5 millones,
premio simple, tenés premios dobles, tenés premios triples. No solamente ganan los jugadores, gana el staff, el cuerpo técnico, ganan los médicos, gana todo el mundo dentro de una plantilla deportiva. Solamente en premio de partido ganado, eso todavía no te garantiza que saliste campeón. Casi 500, 600 mil dólares te cuesta ganar 16, 17 partidos en un campeonato de 22 fechas. Y el premio de campeón es casi $1 millón. Entonces, nosotros ganamos 6 campeonatos, 5 conmigo, 1 con Brunote en el 2020. 6 campeonatos, solamente en premio durante mi administración puedo tener casi $9 millones de premio de campeón. Y ahí entramos en la historia. Bueno, pero ¿para qué entonces gastamos eso? Es demasiado mucha plata. Bueno, entonces vamos a competir para hacer tercero, cuarto y estamos ahí. No, Olimpia tiene que ganar, Olimpia tiene que salir a ganar todos los partidos, sea local, internacional, tiene que salir a ganar todos los campeonatos. Marco, es cierto que hay un arreglo de palabra, y esto lo habrás escuchado, no lo estoy diciendo yo por primera vez, todos los medios y todos hablan de que hay un acuerdo de que si hoy se aprueba el balance se va Brunote y Cardona va a ser el presidente. No, yo no sabría decirte eso, Bruno. Eso no... ¿No tenés conocimiento? Yo creo que esa es una decisión personal del presidente. ¿Y vos no hablas con Brunote? Sí, hablo con y él no te dice nada, voy a renunciar, voy a quedarme, voy a ir. Él no me expresó de que va a renunciar al Olimpia, ni mucho menos, ¿verdad? ¿Vos crees que la asamblea va a aprobar hoy el balance? Sí, claro que creo. Creo, porque la asamblea, ahora vamos a entrar en el tema administrativo. ¿Qué tiene que ver el balance con que me gusta o no me gusta la contratación de Derly González? No tiene nada que ver. El balance es una cuestión administrativa del club. El club necesita tener sus balances aprobados para no parar económicamente el club, parar su relación con los bancos, parar con todo. O sea, el balance tiene que estar aprobado. Después la discusión de que si me gusta o no me gusta la contratación de tal o cual jugador, es una discusión que tiene que tener la comisión directiva, que son los representantes de los socios dentro del club. ¿Me permitís, Marco? Recibo, vos sabés que la cantidad de mensajes es impresionante. Federico Fruto me dice, quiero entrar al aire, pero entiendo que vos no, que me habías dicho, voy a venir a hablar yo, voy a decir lo que yo, me pueden preguntar lo que quieran, pero no querés hacer duples con ninguna persona, no querés hablar al aire. Yo a Federico le ofrecí juntarme en su casa, en mi casa, le escribí, me puse a su disposición. La última vez escuché que dijo que no se iba a juntar conmigo porque me había suspendido la FIFA. No entiendo por qué quiere entrar a hablar ahora. Pero de vuelta, al señor Frutos le pido que trabaje para el club, se acerque al club, si tiene ganas de ser presidente del club, que sea presidente del club, lo vamos a apoyar todo. Olimpia necesita una dirigencia unida, Olimpia necesita que sus socios estén unidos y trabajen para lograr los resultados. Olimpia no necesita que nos peleemos públicamente. Si no vamos a pelear, peleémonos en privado, peleémonos, y hay algo irregular, el estatuto de la responsabilidad que yo mismo escribí, que yo mismo aprobé, pedí que se apruebe en el 2016, dice claramente, que el presidente y su comisión directiva se harán responsables siempre y cuando haya un acto ilícito o dolo en su gestión. Si hay un acto ilícito... ¿Vos no cometiste ningún acto de corrupción? Me parece que es claro que no. No, te pregunto, como vos estás haciendo mención a lo que vos mismo que creaste en el club como estatuto, que se hagan responsables los presidentes y los dirigentes de ese momento, porque ese estatuto creo que está vigente. Claro que está vigente. Si vos cometiste un acto ilícito o dolo contra el club, tenés que hacerte cargo. Nosotros, ustedes me preguntarán por qué habíamos escrito eso. Ustedes recordarán de que anteriores administraciones se despertaron un día y decidieron sacar un sponsor de la camiseta de la noche a la mañana. ¿Y por qué? Y por gusto. ¿Hablas de personal? Personal. Y en ese caso, no solamente personal, Visión, después con Visión tuvo que arreglar, personal no pudo, se fue a juicio. Y en ese caso en particular, no era la decisión de comprar un jugador, no era la decisión de salir a contratar algo o construir un palco o construir una cancha. No, fue una decisión básicamente dolosa, en una causa dolosa. Entonces por eso nosotros instalamos eso dentro del estatuto. Si a partir de ahora a los expresidentes se le va a cobrar las contrataciones del club y va a poner plata y no se le va a devolver la plata, yo creo que nunca más vamos a tener un presidente en el Olimpia, porque ¿quién es el que quiere asumir la responsabilidad de ser presidente? Contrata a un jugador y después le dice, tiene que pagar al jugador.
por más que el club tenía el ingreso. Imagínate vos si agarra y pone su plata, pero al final, al cabo, sale alguien y dice, no, él no puede devolver su plata. Así hay un montón de cosas que nosotros podemos charlar con este tema, con las decisiones. También se dijeron un montón de cosas, Bruno, con el tema de, no, pero se pagaron comisiones. Ahora, perdón, acá, y ahí prometo ya que le cedo la palabra a los compañeros. Acá me están enviando, por favor, preguntale. Me envían inclusive una planilla que no sé si es realmente, es una planilla que está en el balance o que va a figurar en el balance, pero, por ejemplo, ¿por qué se pagó comisiones por jugadores como Adebayor, Pollo Recalde, Jorge Rojas, Polenta? $1 millón, ¿puede ser $1 millón por Polenta o eso qué es, Marco? Bueno, eso lo había explicado la vez pasada y qué suerte que te están escribiendo con estas cosas porque podemos aclarar ya todas, ¿verdad? Porque esa es la idea te leo, dice, Derly González, por ejemplo, dice, preguntale, comisión agente, $600,000. Después figura, Nico Domingo, nada. Diego Polenta dice $1,050,000, $290,000 en el caso Adebayor. Alan Benítez, $1,180,000. ¿De comisión? 700,000, 1,100,000, espera, te digo. Alan no puede ser. Espera porque ocurre que con el teléfono estoy moviendo acá. No, de prima, dice. Perdón, prima. No, esa fue la compra al pase de Alan prima, y los salarios. Prima. Sí. 120,000, de comisión, 120,000 en el caso de Jorge Pollo Recalde, y en el caso de Jorge Rojas se pagó una comisión de $500,000. Claro, te explico un poquitito para que la gente comprenda ese tema. Primero en la planilla esa que vos decís, primero hay un error porque por Derly González no se pagó ni $1 de comisión. O sea, la comisión estaba incluida en la compra del pase, ¿verdad? Cuando uno trabaja en la adquisición de jugadores, uno siempre tiene 3 patas en el cierre de la compra. Una, la compra en sí, o la compra del pase, en este caso se hace con un club. 2, la comisión de la gente, que es el intermediario que siempre cobra gente, que siempre cobran comisión. Ustedes habrán escuchado en el mundo que siempre la gente cobra comisión. Y a continuación vos tenés la prima del jugador. Esas son las 3 patas que uno tiene en un cierre de una adquisición. En el caso de Derly González no se pagó comisión, no hay ninguna compra, ni un pago de ninguna comisión. El jugador no cobró tampoco ni una prima. En el caso de Diego Polenta, el monto que figura ahí de $1 millón fue por la compra del pase del derecho federativo y económico de Diego. Diego tenía una tasación en ese momento, creo, de $4 millones por Los Ángeles Galaxy. Los Ángeles Galaxy nos pide a nosotros ese monto para comprar a Diego Polenta. Nosotros decimos evidentemente que no. Diego quería venir. Entonces nosotros hablamos con su agente, con Betancourt, y ellos negocian su salida con Los Ángeles Galaxy. Entonces, ¿ellos qué le dicen a Los Ángeles? Es una especie de cláusula de rescisión. Ellos recibieron el contrato, pagaron ese dinero y ustedes le pagaron ese dinero. Los Ángeles Galaxy le debía a Diego y a la gente, le debía más de $1 millón. Y ellos negocian con nosotros que ellos van a rescindir el contrato con Los Ángeles, van a dejar esa plata dentro del club y que nosotros nos hagamos cargo. De tener que pagar 4 millones, pagar $1 millón era un muy buen negocio para un jugador de 26 años en ese momento como Polenta, que lo quería River, lo quería Boca, lo quería el Nacional, un montón de clubes lo querían a Diego en ese momento. En el Transfermarkt estaba tasado por casi 4,5 millones. Hoy Diego Polenta va a entrar al Transfermarkt y está tasado en 1.200.000. Entonces, en ese momento nosotros hacemos eso. Entonces, eso que figura ahí, o que intentan confundirle a la gente, no es así. O sea, porque solamente si vos estás dentro de un club entendés esto. Lo mismo hemos hecho con los otros jugadores. Pero ¿esto de dónde sale, por ejemplo, Marco? ¿Esto está en el balance o no está en el balance? Sí, claro. ¿O está bien explicado, así como vos lo estás diciendo? Eso está todo dentro del balance. Y el balance del Olimpia estuvo hace un mes a disposición del socio. Nunca ningún club en la historia del Paraguay, ni club social, ni club deportivo, ni organización, puso un balance
un mes antes de disposición de sus socios que se vayan no a ver. no era Marcos que se fueron Federico Fruto y compañía y que no le quisieron dar. Mentira, se fueron a armar un show, el balance estaba a disposición de ellos. Ellos se van y dicen, acá está el balance, le dicen, no está firmado, no queremos. Pero ¿cómo querés que esté el balance firmado si todavía no fue aprobado, no fue verificado? Este es el balance que está ya a disposición de ustedes. Hagan todo su cuestionamiento. No tiene pues sentido. El balance firmado se tiene que presentar en la asamblea, que es hoy. Hoy se presenta el balance firmado, se le presenta al socio, como siempre se hizo dentro de la Olimpia. Volvemos otra vez al tema. ¿Cuál es la intención? ¿Confundirle a la gente? Yo le dije la vez pasada, si la intención es dañarme a mí personalmente en imagen, que se agarren conmigo, porque no se agarren con el Olimpia. Que no traten de decir de que el Olimpia hizo esto, el Olimpia hizo aquello. En mi sanción de FIFA, el Olimpia está indemne. En mi sanción de FIFA, Olimpia no tiene nada que ver. Yo fui el responsable de la sanción de FIFA. A mí la FIFA me sancionó y yo soy el que estoy defendiéndome en el TAS, no el Olimpia. Y yo voy a pelear por eso porque supuestamente fue un intento de amaño, ni siquiera un amaño, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, que se agarren conmigo, no hay problema. Si quieren venir a mi casa, yo les invité, me puse a disposición del doctor Schute, me puse a disposición de toda la persona. ¿Y por qué dicen que inclusive compraste yate, que te hiciste de casa? Eso también habrá recorría en los grupos. Si querés aclarar que vos te hiciste más o menos rico de la noche a la mañana, que tenés una casa réplica de no sé, acá del Palacio de Justicia, ¿cómo se llama? Palacio de Gobierno. De López. Sí, de López, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, no, Marco Trovato se enriqueció en el Olimpia, pregunten, vean el yate, cómo se manejó el Olimpia. Ahora nosotros nos encontramos con esta monstruosidad de deuda, bueno, que vos ya estabas explicando, pero ¿querés hablar también de esta cuestión? Sí, pero porque esa sí es una cuestión bien, un ataque personal, claro, directo, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, ¿no? Si quieren, yo les voy a explicar, ¿no?, con muchísimo gusto, pero si tienen alguna prueba, que vayan y presenten la justicia, pero que firmen la denuncia, personalmente que firmen la denuncia, porque cuando se pruebe lo contrario me voy a ir con todo contra ellos. Te aclaro el tema de la compra de las cosas. Ustedes me conocen a mí hace, ¿qué? Desde el 2010, que yo estoy en el mundo del fútbol. Yo, gracias a Dios, tengo una familia, un grupo familiar, tengo un grupo empresarial que trabajo, y yo llegué a la presidencia del Olimpia, no llegué a la presidencia del Olimpia como un tirado, como una persona, un indigente. Para hacer arrancar el Olimpia tuve que poner muchos millones de dólares para hacer arrancar de mi bolsillo, y en ese momento lo tuvimos que hacer. Entonces, dentro de esta historia, inclusive, ¿sabes hasta qué yo hice? Cuando hay algunos dirigentes que me preguntaban esas cosas, yo le dije, ¿quieren ver mi declaración jurada de bienes? Con mucho gusto, les muestro. Mi declaración jurada de bienes de la renta personal. ¿Quieren ver mi IVA? ¿Cuánto a mí me pagan mis empresas y cuánto gana mi grupo? Hasta ese punto de transparencia yo llegué para poder decir, ¿no se dan cuenta que es un ataque inmisericordia para dañar la imagen? Porque ¿quién se hace rico en un club de fútbol en este país? Por favor. Y muchísimo menos en el Olimpia, o en Cerro, o en Guaraní, o en Libertad. ¿Qué te va a hacer rico si vos tenés que pelear un campeonato? Todos los días falta plata. Todos los días falta plata en el básquetbol, en la natación, en el futsal, en el handball. Todo el día tenés que poner dinero y vos te vas a hacer rico en el fútbol. Lastimosamente este intento de dañar la imagen, este intento de querer confundirle a la gente, lastimosamente, ¿sabes qué? Daña, lastima, salpica al Olimpia. Si quieren seguir diciendo de mí, y que diga, no hay problema. Mi amigo, mi familia, y el 90% o 99% de la gente que me sigue sabe lo que yo soy. Pero amenazaste ahora, Marco. ¿De qué? No, que amenazaste que si alguien va a hacer una denuncia que firme, porque después vos te vas a ir contra esa persona. Cuando se demuestre que es falso, la justicia te da la posibilidad de contrademandar por denuncia falsa. No hay nada, Bruno. No hay nada. Esta gente miente y miente y miente y sigue mintiendo para tratar de dañar. Dedíquenle un mes de su tiempo al Olimpia, 24 horas al día, 7 días a la semana. Dedíquenle un año del Olimpia, 24 horas al día, 7 días a la semana. Dedíquenle 6 años de su vida. Pero ¿por qué Federico Frutos, por ejemplo? Porque yo no recuerdo nunca un encono, una molestia o
comentarios de Federico hasta antes de esto contra vos. No. ¿Por qué? ¿Algo pasó o qué es lo que... ¿Por qué Federico Frutos habla de esto? Pero Federico Frutos no le salió en contra a Osvaldo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Federico Frutos le salió en contra a Osvaldo y se le presentó una lista en contra de Osvaldo y quería que Osvaldo deje el club? O sea, yo ni al lado de Osvaldo no existo. Yo soy no llego ni al 0,1% de Osvaldo Domínguez y que me pegue a mí o que se quiera meterse conmigo, que salga a declarar, no, si ya lo hizo con Osvaldo, conmigo no lo va a hacer, lo puede hacer. De vuelta, si él tiene intenciones, te quiero aclarar una cosa, ya que Federico te escribe, me escribió a mí, después me escribió a mí y agarró y me dijo de que está llorando porque estaba llorando porque en las redes sociales le atacaban a él. ¿Y yo qué tengo que ver si le atacan en las redes sociales a él? ¿Yo qué tengo que ver si a él? Yo le dije, Federico, yo me puse a la disposición tuya y vos no quisiste hablar conmigo. Es más, yo me puse a disposición de todo tu grupo. Les dije cuando quería y después lo último que escucho es que sale que dice que no se va a juntar conmigo porque no tiene nada que juntarse conmigo. Me escribió a decir de que le atacaban de un tema de su convocatoria de acreedores. ¿Y yo qué tengo que ver en su convocatoria de acreedores? Dios mío. O sea, por favor, si él tiene su problema, que lo maneje él. Si él quiere hablar conmigo, vamos a sentarnos como persona adulta a hablar. Pero si él quiere hacer un debate público para tener su minuto de fama, yo no le voy a dar ese espacio. Lastimosamente, conmigo no. De vuelta te digo, si Federico que me está escuchando en este momento, ojalá que se candidate a presidente de la Olimpia, ojalá que asuma la responsabilidad, le vamos a apoyar todito para que él sea presidente, que ponga su dinero, que ponga su tiempo, que ponga su familia, sus empresas en juego por el Olimpia, con muchísimo gusto lo vamos a hacer, pero que no venga a querer usarme para salir a hablar en la prensa y use su minuto de fama, por favor. Dani, Ariel, Federico. Marco, citaste el tema que ustedes pusieron con el tema de esa responsabilidad de los dirigentes y pusiste el ejemplo de lo que es el dolo o corrupción a cuestiones futbolísticas, porque nosotros estamos inmersos en esto donde un resultado deportivo a veces hasta genera la valoración de una persona, de una gestión. ¿Dónde se marca el límite? Porque vos decías, esas adquisiciones es porque teníamos el ingreso pensado. O sea, por ejemplo, echás un técnico sin saber que tenés el fondo. ¿Eso sí entraría en esa categoría? O si hubieras contratado sin tener esa proyección optimista de los más de 30.000 socios con los cuales arrancaron en enero y en febrero. ¿O es todo? No, todo es... A mí se me canta que yo había arreglado la semana pasada con la marca A y la marca B me dice y me ofrece algo que yo no veo en los números. ¿Es solamente eso? O sea, ¿dónde se marca la línea para decir esto sí es dolo y esto es cosa del fútbol? Claro. Importantísima la pregunta porque en el tema del fútbol vos tenés que tener un presupuesto, ¿verdad? Vos trabajás con tu presupuesto y en este caso en particular nosotros teníamos un presupuesto de ingresos para el 2020 que viene basado en un presupuesto, que viene basado en un ingreso real del 2019. Yo soy empresario hace muchísimos años y nosotros, todas las empresas del mundo trabajan así. Vos tenés ingresos este año por 10, vos presupuestás que el año que viene vas a crecer 5%, 10%, 20% y vos en base a eso prevés tu gasto. Es normal, ¿verdad? Y tus inversiones, porque vos cuando compras un jugador como Derly González, o compras o construís un centro de entrenamiento, o construís, no es que vos tenés que pagar entero el 100% el año que viene, sino que eso se diluye o eso se va amortizando con los años, ¿verdad? En el caso de Derly González se amortiza en 5 años, era su contrato de 5 años con el Olimpia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la raya? Para mí la raya está que si yo tengo que irme a jugar a Colombia, yo como presidente de la Olimpia sale de, no, yo quiero comprar un avión. No, pero paga nomás un pasaje, ¿verdad? O paga un charter. No, voy a comprar el avión. ¿Cuánto cuesta el avión? Y 40 palos verdes. Listo, vamos a comprar los 40 palos verdes porque se me canta. Eso es dolo. Eso es un acto, eso sí es porque Olimpia no necesita el avión, Olimpia no va a hacer uso, va a generar pérdida, le va a generar gasto. Eso sí es dolo, ¿verdad? Un acto ilícito, cuando yo robo plata del club, cuando yo genero una estafa al club, cuando yo agarro y asquerosamente robo o vendo, no sé en qué, no se me ocurre luego algún acto ilícito como presidente que pueda hacer porque es una locura, ¿verdad? O sea, ni pasa por mi cabeza.
Esas son las rayas y las diferencias que vos tenés que tener. Cuando vos sos presidente de la Olimpia, vos tenés que ganar. Y vos tenés que trabajar para generar los fondos para cubrir los gastos que vos tenés. Entonces, ¿cómo vos haces? Yo voy a contratar los jugadores. Nosotros teníamos los mejores jugadores del fútbol paraguayo en ese 2019. Cerramos Rodrigo Rojas, Richard Ortiz reventando, titular de la selección paraguaya, Rodrigo también, Derli el 10 titular de la selección paraguaya, Roque en su mejor momento, Néstor Camacho explotando, Antolín en un grandísimo momento, Alfredo Aguilar, arquero titular de la selección en ese momento. O sea, nosotros teníamos el equipo, Otálvaro, Tito, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ese era el momento que nosotros queríamos para llevar adelante el Olimpia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, creo yo de que esa es la diferencia entre una cosa y otra. O sea, por ejemplo, una proyección muy optimista no entraría en eso. Porque creo que cuando habíamos charlado por teléfono y vos me habías dicho, no, pero en la recaudación nosotros estimábamos pre-pandemia en el 2020 recaudar esto. Y uno decía, mira, acá en el fútbol paraguayo, salvo que tengas la certeza de que si vas a meter cuartos o semis contra equipos que reventar el Defensor es el Chaco, como que capaz esos números no se dan, pero eso no entraría en lo que, ya que Bruno te decía, los detractores o críticos son los que dicen, sí, pero no son números reales, que pueda ocurrir esa proyección, más sabiendo que en el deporte manejas la incertidumbre de los resultados. Claro, cuando vos tenés un margen de error, ¿verdad? Cuando nosotros nuestro piso del 2019, porque nuestro piso fue en el 2019, eran casi 19 millones de dólares de ingreso. Les hablé de 23 bruto, 19 neto, plata efectivo que entró al club. Pero un año exitoso, con 2 títulos locales, pero sin y a nivel internacional metiendo Quito, ¿verdad? Lo de octavos. Octavos. O sea, por eso. O sea, entonces, cuando vos haces esas proyecciones, yo esto voy a superar. Sí, pero no vendimos ni un jugador. ¿Entendés? O sea, nosotros tenemos de promedio en los últimos 6 años del club, promedio 3,5 millones de dólares de ingreso anual de venta de jugadores. Hubo jugadores que se vendieron más caros, hubo jugadores que se vendieron más baratos, pero nuestro promedio son 3,5 millones. Es más, este año se vendieron arriba de los 3 millones, 2021. Brian Ojeda y Pita. No, y se vendió Sebastián Ferreira 600 y algo mil dólares, pagó Libertad al Olimpia en enero. O sea, en enero cuando Libertad ejecuta la cláusula de compra de Sebastián Ferreira, se le paga al Olimpia 600 y algo mil dólares. Olimpia tenía el 20%. Se vende Matías Galarza. Creo que la cláusula de Matías Galarza eran con 900 mil dólares al Vasco. Se vende Brian Ojeda a Inglaterra. Se vende Pita. O sea, Olimpia generó este año ingreso. El año pasado vendimos a Eric López, ¿se recuerdan? Entonces, en el 2019 nosotros no vendimos ni un jugador. Entonces, esas son los parámetros que vos tenés que manejar cuando sos presidente y cuando vos tenés una comisión directiva trabajando, mirando los números como nosotros teníamos en su momento con el presidente, con en ese momento tesorero Brunote, o hoy día presidente del club, mirando la proyección que nosotros teníamos para los ingresos, ¿verdad? Entonces, ¿de que era optimista? Claro que era optimista, pero a vos te obliga al Olimpia a ser optimista. Vos no podés, porque aparte el olimpista estaba con nosotros. Y hasta hoy el olimpista está con Olimpia. Solamente que el Olimpia necesita unirse, generar confianza y salir todos juntos de vuelta a apoyar al club. ¿Y por qué se llegó a esta situación pensada, Marco? Porque lo que te preguntaba Dani, yo mientras iba recapitulando el tema, porque lo que hace Olimpia entre diciembre de 2019, me acuerdo que contratan a Derlis, cuando se va a mirar el famoso partido contra Guaraní a para uno. Después el centro de alto rendimiento en plena construcción, y encima en febrero llega de Bayor, con el costo que sabemos. O sea, la expectativa era bien amplia, y lo que choca es cómo la pandemia todo bien, porque yo me acuerdo que la entrada para la Copa se iban a vender los 3 partidos, iban a reventar la cancha, por más que eligieron jugar en para uno, había una prioridad para el socio, precios establecidos, pero ¿cómo se llegó a esta situación donde de repente, me acuerdo, hace un mes y medio se iba a hacer una colecta, ¿te acuerdas la famosa colecta para juntar la plata? O sea, ¿cómo de tanta opulencia, por más que está la pandemia, se llega casi a tocar fondo? Porque fue la tormenta perfecta. O sea, fue la tormenta perfecta porque si vos tenías solamente la pandemia, pero nosotros no hubiésemos apostado al crecimiento institucional con inversión en infraestructura y por otro lado inversión en fútbol. ¿Cuánto costó el centro?
creo que es casi 6, 5,5 más o menos, que es lo que costó, y que esa plata está en el pasivo. Está en el pasivo. Claro, pero como si uno es un activo importante. Claro, pero un activo que el club tiene. Claro. O sea, nosotros cuando construimos el centro de entrenamiento es algo que le va a quedar. O sea, ¿cuántos años Olimpia usó la Villa Olimpia como ustedes la conocen? Creo que se inauguró en el... Carísimo Neto en el 92, 92 más o menos se inauguró. O sea, nosotros remodelamos la Villa en el 2019, ¿verdad? O sea, esa villa, como está hoy, se va a usar 20 años, 30 años, ¿verdad? Entonces, si vos agarrás y dividís lo que costó el centro de entrenamiento en los años que va a usar, son monedas, ¿entendés? Entonces, por eso te digo, y el presidente Brunote siempre habla de lo mismo, dice, y yo comparto con él, fue la tormenta perfecta, ¿verdad? Porque a nosotros nos agarra, es como que vos vayas a despegar un 747-500 a fondo con todos los motores, y cuando empezás a salir de la pista te desconectan todos los motores. Eso fue lo que nos pasó. Nos desconectaron todos los ingresos, y nosotros teníamos inversión en infraestructura, inversión en jugadores, compra de pase, y nos quedamos sin nada. ¿Qué es lo que nosotros hicimos después? Porque también es muy fácil decir todo lo que hicimos, pero también nosotros empezamos a corregir. Lo primero que hicimos fue llamarle a Manuel y decirle: Manuel, no te podemos pagar. Manuel Ferreira. No, de Bayor. ¿A quién? Ah, Manuel Ferreira. Le decimos claro. a Bayor: no te podemos pagar, tenemos que rescindir. Y se porta como un caballero, ¿eh? Él dice: páguenme hasta el último día que yo estuve en Asunción, y listo, y terminó. Y se firmó el acuerdo, se le pagó una parte, creo que se le debe todavía una partecita, como creo que se le debe 150 o 180 mil dólares, se le debe a él, no se le debe más plata de eso a Emanuela de Bayor. Marco, me dicen acá que hoy en la asamblea van a hacer constar en acta que no se hacen responsables de los... Te voy a leer textualmente, por favor, permitime. Dice, de buena fuente, la comisión directiva actual menciona en la memoria de hoy que no se hace responsable de las decisiones de Marco Trovato, ya que estas fueron de manera unilateral. Se habló también de ese tema, de decisiones unilaterales que vos tomaste, y yo recuerdo que, por ejemplo, acá don Pedro Balota nos había dicho: nosotros nos enteramos por la prensa. Nosotros nos enteramos por la prensa de ciertos préstamos con bancos. ¿Por qué pones esa cara, Marco? Espérame un ratito, tenemos que vender, por favor. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escuchá lo que se viene: viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Farmacias Catedral. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 12 de noviembre. Show en vivo de Milenio, 21 horas, barra libre de tragos. Sábado 13 de noviembre, DJ Johan en vivo, 17 horas. Sorteos hasta 1.700... 1.700.000 guaraníes en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, abierto las 24 horas siempre, respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy, porque este viernes se realiza el segundo
sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, compra y gana. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos hasta 70% en locales adheridos y la mayor música todos los días en el festival de temporada. Del 10 al 15 de noviembre te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos, llegando y pagando por las naftas que es activa 98 y 92 o el diésel activa 50 para llegar a donde quieras, solo en Petrosur. Tu moto y vos, un equipo full llegando a donde querés llegar y para que puedas seguir sumando aventuras. Todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos, ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya llamando al 0985-962-253. Target, representante oficial del Liugon en Paraguay. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunícate con nosotros al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. En Electrolux tenemos esta increíble promoción. Comprando una cocina Electrolux 4 hornallas en cuotas de tan solo 201.000 guaraníes, ya estás participando del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Te presentamos una renovada mitiendavision.com donde encontrarás todo lo que estás buscando y podés disfrutar de una experiencia de compra mucho más fácil, rápida y segura. Además, podés pagar con todas las tarjetas de crédito y débito del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de Visión Banco. Ingresa a www.mitiendavision.com, regístrate y empezá a recibir todas las ofertas. ¿Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom? Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa hay alivio para todos los dolores. Ello, Pichupe Quitadol. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un emprendimiento y proyecto único que te ofrecemos 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad las 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojores y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¿Qué maratón, Sí, bien.
Bueno, a las 4 de la tarde la asamblea hoy. Marco, ¿Cardona cómo llega a la dirigencia? Estamos hablando que hay un trascendido que indica que podría ser sin involucrarte en eso. ¿Él cómo llega a la dirigencia de Olimpia? Bueno, Miguel Cardona es amigo de muchos años de mi hermano Julio. Ajá. Y él en ese momento Miki se acerca a mi hermano pidiéndole colaborar con el club. Yo en ese momento nos juntamos y nos pusimos de acuerdo con muchísimo gusto, y teníamos el sueño del centro de entrenamiento. Empezamos a trabajar con él asume el liderazgo de poder llevar adelante esa comisión de construcción, digamos, del centro de entrenamiento, y así él empieza a trabajar en el club sin ser dirigente. Luego llega las elecciones del 2020, ustedes recordarán que claro. Antes de que salga mi sanción, las elecciones para presidente del 2020. ¿Él ocupa el cargo de? Vicepresidente. No, el cargo que ostentaba antes. Él no tenía ni un cargo en la dirigencia. No. ¿Quién era antes tu vicepresidente? Era el señor Juan Pechi y el señor Pedro Balota. Juan Pechi y Balota, claro. Sí. Y Brunote Tesorero, y después aparecen ellos como vicepresidente. Claro, después en el 2020, cuando hacemos las elecciones en septiembre, octubre, decidimos que Miguel Brunote sea el vicepresidente primero y Miguel Cardona el vicepresidente segundo, ¿verdad? Juan y Pedro pasan a ser 1 y 2 de la lista, y así conformamos la lista de la cual yo era presidente, ¿verdad? Y esa es otro lindo dicho, digamos, en estos tantos dimes y diretes, ¿verdad? Porque todos dicen, bueno, pero ¿por qué se hizo este tema la deuda? Ustedes piensan que yo me iba a volver a presentar a presidente de vuelta si yo pensaba de que esto estaba mal. Yo me presenté de vuelta a presidente porque yo iba a encarar esto por los próximos 4 años. Yo iba a llevar adelante el club y íbamos a trabajar todos juntos en comisión directiva para reestructurar el club, reestructurar la parte deportiva, bajar el gasto de 12, 13, 14 millones de dólares en fútbol a 5 o 6 millones, y con la diferencia de ingresos poder hacer frente a la deuda, ¿verdad? Entonces, lastimosamente sale la sanción y bueno, yo me veo obligado porque me obligan a renunciar a la presidencia del Olimpia. Marco, ¿qué expectativas tenés respecto al tiempo en el que va a fallar el TAS sobre tu caso? Bueno, son 2 años y eso está en mano del TAS, ¿verdad? O sea, hoy ¿Tenés esperanza de que salgas allí inocente? Nosotros, la esperanza, como se dice, es lo último que se pierde. Con fe en Dios y la Virgen, nosotros vamos a trabajar para lograr demostrar nuestra inocencia. Yo solamente les voy a contar un dato muy sencillo sobre el tema del procedimiento de la FIFA. La FIFA no me llamó a declarar a mí. O sea, a mí me sacan una sanción mundial con una pena de por vida para ejercer un cargo como dirigente, y no me llamaron a declarar. O sea, nadie me escuchó en la FIFA, nadie me llamó a preguntar, ¿usted es culpable, no es culpable? ¿Le conoce a este señor? Algo. Nunca me llamaron. Los genocidas nazis de la Segunda Guerra Mundial declararon en los tribunales de Nuremberg. Le dieron la oportunidad de que declare. Yo no. A mí ni siquiera eso me dieron. Imagínense lo que es el procedimiento que llevó adelante la FIFA en mi caso. Entonces todo eso se va a discutir en el TAS. Hay mucho por discutir, por eso que va a ser una causa muy larga, ¿verdad? ¿Dónde crees que estás parado en la consideración del hincha del Olimpia? Con todo esto que, lo que voy a decir, los ataques, los números, ¿dónde estás parado? Hagamos de cuenta, el TAS, por ejemplo, qué sé yo, mañana falla a tu favor, soy inocente, habilitado de vuelta como dirigente y te presentas. ¿Crees que volvés a ganar la presidencia del Olimpia? No, yo en lo personal te digo que mi tiempo en el fútbol ya pasó, ¿verdad? Yo le di al Olimpia todo y un poco más. Dejé mi familia, mis empresas, me jugué todo por defender al club a capa y espada. Y yo hoy te digo que mi tiempo en el fútbol pasó, ¿verdad? O sea, yo creo que para ser presidente del Olimpia uno tiene que tener muchísimas ganas, tiene que estar muy motivado, tener mucha fuerza y estar concentrado. Uno no puede ser presidente del Olimpia pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces yo hoy te digo que yo tengo un montón de cosas por hacer. Fueron muchísimos años que dejé de lado las empresas de mi grupo familiar, dejé de lado mi familia.
Porque cuando vos sos presidente de la Olimpia no hay sábado, domingo, cumpleaños, no hay nada. O sea, yo he pasado viajando con el Olimpia el cumpleaños de mis hijos, he dejado vacaciones porque uno tiene que... Cuando trabaja un presidente intensamente, entre diciembre y enero y entre junio y julio. Esas son las vacaciones de tus hijos, porque tus hijos tienen vacaciones esa fecha. Y esas vacaciones ellos pasaban en mi casa, acá o en San Bernardino, pero no nos íbamos a ningún lado porque yo tenía que contratar, yo tenía que trabajar para el Olimpia, teníamos que descontratar o rescindir contratos, y teníamos que salir a contratar para preparar los equipos. Nos íbamos a la pretemporada. Las pretemporadas normalmente arrancan entre el 3 y el 4 de enero, viajábamos a la pretemporada, estábamos con el cuerpo técnico, estábamos con los jugadores. Bueno, y trabajábamos en preparar todo. Eso hicimos como comisión directiva, eso siempre hicimos. ¿Y dónde estás parado, crees, en la consideración del hincha de Olimpia? Eso yo no te podría decir. Pero vos percibís también, o sea, vos estás en Twitter, sos un experto en redes sociales, la calle. No, yo en lo personal creo de que el Olimpia tiene una gran estima por los logros, ¿verdad? Por los resultados, por lo que hicimos durante nuestra presidencia, ¿verdad? Después esta cuestión interna que son discusiones internas que uno tiene que resolver en el ámbito que corresponde, ya son cuestiones que la gente va a saber valorar si son ciertas primero, si no son ciertas, y si la pandemia pesó o no pesó, ¿verdad? Porque volvemos otra vez al tema. La pandemia le ha quebrado, fundido, llamada convocatoria a un montón de gente, a empresa, a familia, a todo. Y yo escucho de que la pandemia no afectó al Olimpia. Es una cosa de loco. O sea, de vuelta, cuando vos escuchas algo así, significa de que hay una intención personal o hay una mala leche hacia alguien personalmente para dañarlo, porque uno no puede analizar nunca económicamente el resultado de una empresa, ni de un club, ni de una asociación en el 2020, teniendo por medio una pandemia mundial que nos ha afectado a todos, ¿verdad? Marcelo Recanate, a través de una persona, me hace llegar que él condonó la deuda, porque también están escuchando, y lo que él quiere es la aclaración, porque él dice tiene razón Bruno. Marcelo condonó 11 millones y algo de dólares de deuda que había con AT 2000. Eso es cierto, y ustedes recordarán que cuando nosotros tuvimos esa conversación con Marcelo, él condonó la deuda durante mi presidencia. Hicimos una conferencia de prensa con todos los expresidentes del Olimpia, en donde comunicamos eso y le pedimos y le comunicamos al pueblo olimpista de que el Olimpia estaba unido y que teníamos que trabajar todos juntos para sacar adelante el club. Marco, ¿consideras que fue el efecto de la sanción o por qué durante este año casi todos los dirigentes quienes trabajaron contigo no echaban demasiada claridad cuando se le hacían las consultas periodísticas sobre estos números? Lo que pasa, Dani, que creo que había un desconocimiento total y se hablaba del desconocimiento. Volvemos la pregunta es por qué ellos no declararon como estás declarando ahora vos. Y la verdad que si siempre estuvieron juntos, ¿verdad? La verdad que no, este año yo no estuve. Te hablo de lo que ocurrió hasta el 2020, marzo, y bueno, hasta septiembre cuando sale, y bueno, te ibas a presentar hasta el 24, ¿verdad? O sea, es como que toda la pregunta era esa, y esta claridad ellos no tenían. Entonces, la pregunta es, ¿fue efecto de la sanción, del desconocimiento? ¿Por dónde crees que pasó eso y sigue pasando con algunos? No, yo en lo personal creo que había un desconocimiento muy importante, una confusión muy importante, y a los hechos me remito. Coto Rodrigo Noé sale y dice: al corte administrativo más o menos 52 millones, 53 millones la deuda. A diciembre la deuda son 52 millones 800. Después se salió a decir de que la deuda realmente en el 2020 eran 60 millones. Falso. Ahora se dice que la deuda en el 2021 es más de 60 millones. De vuelta, falso. O sea, hay un desconocimiento. O sea, ustedes recordarán que hace más de un mes se dijo de que la comisión directiva iba a rechazar el balance del club. Primero, la comisión directiva no tiene derecho a rechazar el balance, porque el que presenta el balance es la comisión directiva. Vos no podés rechazar lo que vos tenés que presentar. A continuación, nadie había visto el balance dentro de la comisión directiva. O sea, si el balance estaba a disposición de la comisión directiva,
y la comisión directiva dice, esto está mal, esto que figura 100 es 50, o esto que figura 100 es 200, ok, listo, vamos a rechazar el balance, está mal hecho, llamarle al contador, que corrija, que traiga los documentos. Pero vos no podés rechazar algo que primero no viste, y segundo, vos no podés rechazar algo que se hizo. O sea, el balance refleja lo actuado, el balance no refleja el gusto. El balance no refleja que si el jugador metió gol o no metió gol, o se lesionó como Derly González. Vos contrataste a un jugador, se lesionó, ¿y qué podemos hacer? No hay... O sea, confusión es lo que vos crees ocurrió. Para poner nombre y apellido, como decía, Coto Noguera dijo 52, y me acuerdo que unos días después, Cristian Domínguez fue el que dijo a esta mesa 60 millones. Y Balota después dijo que si aprobaban el balance, muchos inclusive se iban a ir de la comisión directiva. Yo les vuelvo a repetir, el balance no tiene nada que ver con la decisión deportiva, el balance refleja lo que es lo actuado, ¿verdad? O sea, yo renunciaría a la directiva del Olimpia si el balance está mal hecho. O sea, si el balance se hizo mal o el balance está reflejando una mentira, pero si el balance refleja la realidad del club, yo lo que tengo que hacer ahora es decir, bueno, esta realidad del club, ¿cómo hacemos para encarar de acá para adelante? Vamos a unirnos todos, vamos a generar más ingresos, vamos a recuperar ingresos que teníamos. Yo personalmente dejé, creo que, si no me equivoco, más de 12 millones de dólares en contratos firmados para 2022 y 2023 del Club Olimpia. 2021, 2022 y 2023 del Club Olimpia. Esos contratos estaban firmados y no ejecutados. ¿A cobrar eso? Sí, claro, que el Olimpia tiene que cobrar durante estos años. O sea, nosotros para que ustedes conozcan un poco lo que es el mundo Olimpia a nivel de ingresos. Olimpia, cuando yo llego en el 2014, cobraba $30,000 al año por capa. Por la camiseta del Olimpia. $30,000 es lo que pagaba capa. O sea, hacemos el salto a Puma, creo que se sube a $50,000, $80,000 al año. Después hacemos el gran salto a Adidas, subimos a más de $300,000, $400,000. Y después hacemos el gran salto a Nike. Nike va a generar el doble fácilmente de los ingresos que nosotros generamos con Adidas. Nike el 1 de enero se lanza y la camiseta de Nike es única para Olimpia, en 3 versiones. Toda la línea Nike es única en el mundo. No es una remera Nike que se le pusieron un parche de Olimpia, como en algunos casos se hacía con otras marcas, ¿verdad? Estas son líneas desarrolladas y Nike lanza esa línea. Nosotros generamos con Apostala millones de dólares de ingresos, 3 años de contrato firmado, con Visión, con Bristol, con Coca, contigo, evidentemente. O sea, Olimpia generaba de ingresos de televisación en el 2014 $300,000 al año. Con eso tenía que manejar el Olimpia. Cuando nosotros dejamos fácilmente 10 veces más de ingresos por televisación y sponsor que genera hoy la camiseta de Olimpia. Lo que vos dejas en claro es que igual si no hubiera existido la sanción, hoy vos siendo presidente del Olimpia, esta iba a ser la realidad con la cual vos tenías que manejarte y no la percepción que muchos daban a entender que por la sanción hubo una especie de destape y que mucha gente que trabajó contigo nos salió al paso de decir no, el tema de la tormenta perfecta y todas estas cuestiones que se dio en tu periodo de silencio. Sí. Y vos lo que decías es que probablemente fue más confusión que otra cosa. Sí, yo no creo que haya una mala voluntad de los directivos que están hoy en el club. No creo. Yo creo que fue una confusión. Es gente que me acompañó durante 6 años en la directiva conmigo. Evidentemente esa confusión, falta de comunicación o lo que sea, bueno, genera esto. Yo de vuelta, yo creo que hay que sentarse a hablar, sentarse a trabajar para lograr los resultados. Olimpia no va a desaparecer nunca. Escuchen esto, nunca, jamás. Yo escuché gente que dijo Olimpia está al borde de la extinción. Eso porque no sabe y no tiene idea de lo que es el Olimpia. Olimpia es tricampeón de América, es campeón del mundo, tiene millones de hinchas en este país. El tipo que no entiende nada del Olimpia, el tipo que piensa así. Olimpia, si Olimpia se une, si Olimpia se vuelve fuerte, genera millones y millones de dólares de ingresos. Esa es la verdad del Olimpia. Pero hay que trabajar todos juntos con esa visión. Olimpia recauda, trabajando bien, el doble de cualquier club en el fútbol paraguayo. Y ese doble que nosotros recaudamos, casi 20 millones de dólares, todavía es insuficiente para competir internacionalmente. Porque hoy los clubes a nivel internacional, Liga de Quito tiene 30 millones de dólares de ingresos. Liga de Quito.
Y nosotros queremos salir a competir internacionalmente y salir a ganar la Copa Libertadores. El presupuesto de un club chico de Argentina es 40 millones de dólares. El presupuesto de Boca, River, Independiente está hablando de 80, 90 millones de dólares. El presupuesto de los clubes brasileños, 150, Palmeiras, 200 millones de dólares al año Flamengo. Liga de Quito, ¿cuánto dijiste? 30 millones de dólares al año. Nosotros estábamos en 20, estábamos en el camino, Bruno. Nos pega la pandemia y se nos va todo al mazo. Nosotros estábamos en el camino. Olimpia tiene que recuperar ese camino si nosotros queremos salir a competir internacionalmente. ¿O ustedes piensan que le vamos a salir a correr a los brasileros con 20 millones o con 15 millones de dólares de ingreso? Señores, no sirve, no funciona así. El fútbol no funciona así, en ninguna parte del mundo no es así. Vos tenés que generar ingresos. ¿Y cómo se generan los ingresos? No es buscando un mecenas, un jeque árabe, convenciéndole al socio de la Olimpia, convenciéndole al hincha de Olimpia, generando su confianza y pidiéndole a él que venga y ponga el hombro con la dirigencia y saque adelante el club. Vos me preguntás si hay que vender Derly González. No, hay que vender Derly González. ¿Por qué? Porque Derly González es el mejor jugador paraguayo en este momento. ¿Qué hay que hacer con Derly González? Hay que pedirle al hincha y al socio de Olimpia que venga y nos ayude. Hay que pedirle al socio de Olimpia que pague su cuota, que ponga el hombro por el club y pagar la deuda con Derly González, con el Dinamo, y quedarnos con Derly para pelear cosas importantes el año que viene. Para mí, eso es lo que yo haría. Y si me tengo que arrodillar frente al hincha de Olimpia a pedirle por favor y mendigar, lo voy a hacer. Porque así se maneja la presidencia de la Olimpia. A mí Osvaldo Domínguez, antes de ser presidente, me dijo: mi hijo, yo te voy a dar una sola recomendación. Vos sos presidente de Olimpia, sos el mendigo número 1 de este Paraguay. Si no sos, te vas a fundir vos, tu empresa y tu familia, te aviso. Eso me quedó grabado en el corazón a mí. Yo le pedía plata a que cruzaba. Mis amigos a veces me decían: Marco, Parana ya, o sea, venimos a un asado y vos no pedís $1,000 para el centro de entrenamiento, no pedís $500 para esto, hay que comprar pelota para los formativas. Yo le pecheaba a todo el mundo, porque vos cuando sos presidente de Olimpia tenés que hacer eso. Aparte de poner plata a tu bolsillo, le tenés que pedir plata a todos tus amigos, conocidos, le tenés que convencer a los hinchas de toda la República del Paraguay que te ayuden, y del exterior, porque tenemos miles de socios exteriores. Nosotros tenemos peñas en Argentina, en Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, en Barcelona, en Madrid. ¿Y cómo hicimos eso? Trabajando, ayudando. Yo les quiero aclarar, yo no soy un fenómeno, yo no soy el mejor presidente de la historia de la Olimpia, ni remotamente. El responsable de haber tomado la decisión en diciembre del 2019 soy yo. Trabajamos con mi comisión directiva y tomamos las decisiones. Pero, así como uno asume la responsabilidad, también uno tiene que poner el pecho. Y tenemos que salir a trabajar todos juntos. Yo estoy a disposición de la comisión directiva. Ya se lo dije al presidente Bruno, se lo dije a los miembros de comisión directiva. Estoy trabajando personalmente para tratar de ayudarle con lo de Derly González al club, a ver si podemos conseguir los fondos para poder pagar esa deuda. Y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Yo ya salí del Olimpia, yo ya pasé, yo voy a apoyar desde afuera. Yo no quiero ser protagonista, ni mucho menos. Ojalá que Olimpia pueda ganar el domingo, ojalá que Olimpia sea campeón de la Copa Paraguay, ojalá que Olimpia gane la Recopa, Supercopa, no sé cómo se llama el último partido del año. Y ojalá que Olimpia el año que viene salga a pelear la Copa Libertadores, salga a ganar la Apertura y salga a ganar Clausura, que es lo que todos los olimpistas queremos. Marco Trovato, muchas gracias por tu presencia, muy amable. A las órdenes, Bruno, y déjame mandarle un gran abrazo a todos los olimpistas del mundo. Como siempre digo, a disposición, el que necesita hablar, consultar, preguntar. Olimpia no nos necesita unidos, Olimpia necesita sanar internamente, Olimpia necesita salir con toda la fuerza para pelear cosas importantes. Y lo más importante es estar juntos y trabajar para lograr los resultados que todos queremos. Todos queremos que Olimpia de vuelta vuelva a ser campeón y que Olimpia pueda volver a salir a ganar para disfrutar y festejar todos juntos, abrazados en las gradas de Para Uno. Marco Trovato, expresidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La albirroja con esperanza renovada y el desafío de la última chance. Paraguay-Chile. Eliminatorias Qatar 2022. Este jueves a las 20 horas. Una verdadera final en el Defensores del Chaco. Regata. Hay que respetar a Paraguay, roja y su albirroja. Comentan Pepe Nico Arias. Y Paraguay vuelve a soñar a instancia de los chilenos. Y Dani Gachun. Arturo Vidal con un error insólito. ABC
14, 7:30 AM y la 107.1 FM, alentando a la selección en busca del desafío mundialista. Va Romero, 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 Romero. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique, Lambaré. Ventas al por mayor y al menor. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca este mes de noviembre. Aprovecha, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA, we do it together. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pack de confianza NGO. Llegó Movipuja, la subasta inversa, donde la oferta mínima y única gana. Registrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Seguí las subastas en el Cardinal Deportivo. Podés llevarte una notebook HP G7 por 100, 500 y 1000 guaraníes. Ahora renová tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Taperu Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única, con 5 años de garantía, la verdadera raza Fuertes Ford. Te esperamos en Taperu Villa. Contactos al 021-671-900. Lactolanda, una marca cada vez más ganadora. Lactolanda ha obtenido el ranking de marcas 2021 en las categorías leche y yogur, con la marca preferida, primer lugar en la recordación, preferencia y consumo. Este año, todos los reconocimientos para Lactolanda, ranking de marcas Top of Mind y exportador del año. Lactolanda, la marca láctea número 1. Bueno, hablando de Lactolanda, quiero felicitar públicamente a la familia Lactolanda, porque se consiguió un premio realmente muy importante. Lactolanda sigue dando pasos muy importantes, muy fuertes. Hay que decir que Lactolanda obtuvo el premio Ranking de Marca 2021. Felicidades.